Los métodos gravimétricos. ¿Qué son los métodos gravimétricos? Son métodos que se basan en la medición de la masa o del cambio en la masa de una muestra luego de ser sometida a diferentes tipos de tratamientos, tanto químicos como térmicos. En química son fundamentales para determinar la cantidad de una sustancia en una muestra a través de la medición de su masa, como lo puede ser por el método de precipitación, electrogravimetría o volatización. Estos métodos son altamente precisos y se utilizan para analizar una amplia variedad de sustancias en diferentes tipos de muestras. Esto se lo explicaré más adelante. ¿Qué son? ¿O cuáles son sus características principales de los métodos gravimétricos? En química, sus características principales es la medición de masa, ya que la gravimetría se basa en la medición precisa de la masa de una sustancia para determinar su cantidad. Su precisión y exactitud. Son métodos altamente precisos y exactos, ideales para el análisis cuantitativo. Su diversidad de técnicas incluyen técnicas como lo había mencionado, como la precipitación, volatilización, electrogravimetría y termogravimetría. El uso de balanzas analíticas. Estas se utilizan para obtener mediciones de masa directa o indirectamente. Su aplicabilidad. Adecuados para analizar una amplia variedad de sustancias en diferentes estados físicos y tipos de muestras. Su transformación del analito. Algunos métodos requieren convertir el analito en una forma que pueda ser pesada como un precipitado o un residuo sólido. Esto se debe a que se quema el analito. El análisis directo e indirecto. Dependiendo del método, el analito puede ser la especie que se pesa directa o se puede requerir un proceso adicional para medir su masa. Un punto importante de los métodos gravimétricos es sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que es altamente preciso y exacto, ya que se pueden obtener resultados con un alto grado de precisión y exactitud. Su simplicidad de equipo. Generalmente requieren equipo básico de laboratorio como balanzas analíticas. Su costo y efectividad son relativamente económicos en comparación con otros métodos analíticos. Estos no requieren estándares externos, pueden realizarse sin necesidad de patrones u otras cosas. Su aplicabilidad universal pueden aplicarse en una amplia variedad de sustancias y muestras. Al igual que como tiene ventajas, tiene desventajas, como lo podría ser el tiempo consumido, ya que pueden ser procesos un poco lentos, especialmente si se requiere secado o calcinación del precipitado. Su sensibilidad a factores ambientales. La precisión puede verse afectada por condiciones ambientales como la humedad y la temperatura. Las limitaciones de sustancias. No todos los compuestos pueden ser analizados gravimétricamente si no forman precipitados o residuos estables y puros. Esto requiere una habilidad técnica. El operador debe tener habilidad para realizar las técnicas correctamente y evitar errores. Para evitar las desventajas o reducir el mínimo de riesgos y errores, es mejor tener la precisión en las prácticas como la calibración de balanzas. Esto para asegurarse que las balanzas analíticas estén correctamente calibradas y sean capaces de medir diferencias mínimas de masa, como el control de condiciones de la condición ambiental. Por ejemplo, en un laboratorio, regular la temperatura y la humedad existente en caso de que estas sean altamente relativas. También el uso de los reactivos puros, el emplear reactivos de alta pureza para evitar impurezas en el precipitado. Las técnicas de filtración adecuadas. Esto para evitar problemas de contaminación. También en un digestión del precipitado para permitir que el precipitado repose y crezca en tamaño, lo que facilita la filtración y reduce la pérdida del material. También el minimizar la transferencia de muestras, reducir la cantidad de veces que se transfiere la muestra de un contenedor a otro para disminuir la posibilidad de perder material. El entrenamiento y la práctica. Esto debe de ser muy fundamental, ya que la persona encargada de hacer este tipo de métodos tiene que tener la precisión y la consistencia para lograr hacer un buen uso de estos métodos. Buenas tardes, hoy les hablaré sobre los tipos de determinación. Dentro de estos tipos de determinación está el directo, el indirecto, el precipitado, el ceniza, el seco y el húmedo. En el directo es el análisis gravimétrico directo en donde se cuantifica el analito por simple medición de una masa.
Por ejemplo, si se pesa un precipitado de un compuesto AB y y conociendo las masas atómicas de A y B y la masa molecular de AB, se puede calcular la masa de A o B por separado. En el caso del indirecto, los análisis gravimétricos se determinan las diferencias de las masas y en este caso se realiza una sustracción que cuantifique el analito. En el precipitado, quizás pueda parecer simple en principio obtener un precipitado, pero esto implica varias y ciertas condiciones para el proceso. Se necesita el uso de enmascarantes y agentes precipitantes, entre otros. Esto para poder separar las muestras y que estén en perfectas condiciones para pesarlo. En ceniza, la determinación de la ceniza se lleva a cabo siguiendo 3 métodos: el seco, el húmedo y plasmas a bajas temperaturas. Ahora les voy a platicar sobre el tipo de determinación seco. La muestra se procesa de acuerdo a un método estándar, nacional o internacional. Se pesa dentro de un crisol que se ha calentado y pesado previamente junto a su tapa hasta que su masa no varíe. Así reduce el error de una pesada a causa de la humedad o residuos inapreciables. Aquí la materia orgánica de la muestra reacciona con los oxígenos para convertirse en el vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Asimismo, se muestra el porcentaje de cenizas que viene a ser 1. Porcentaje de cenizas es igual a M de cenizas sobre M de muestra seca del 100% de la base seca. 2. Porcentaje de cenizas es igual a M de cenizas sobre muestra del 100% de base húmeda. En el caso del húmedo, el problema de un método seco es que este consume mucha electricidad, pues la mufla debe estar funcionando durante un día entero. Asimismo, las elevadas temperaturas volatilizan algunos minerales que no se encuentran en las cenizas, como aquellos de los elementos de hierro, selenio, mercurio, plomo, níquel y cobre. El problema de este método es que si bien muchos más rápido, es más peligroso por el manejo de sustancias corrosivas, además de desafiante en términos de pericia técnica. Gracias. ¿Qué tal? Yo les voy a presentar la aplicación de los métodos gravimétricos en la parte agrícola. Los métodos gravimétricos se utilizan en la agricultura principalmente para determinar la cantidad de humedad en el suelo, el contenido de materia orgánica y la concentración de nutrientes en el suelo o en plantas. Aquí les voy a presentar algunas de los métodos que se ocupan. La primera es determinación de humedad del suelo. Se toma una pequeña muestra del terreno, peso húmedo, luego se seca en un horno a temperatura constante, generalmente a 105 grados centígrados, hasta alcanzar el peso constante. La diferencia de esto antes y después del secado corresponde al contenido de la aplicación de agua en el suelo. Aplicación a conocer. El contenido de humedad es crucial para gestionar el riego de manera eficiente, evitando el déficit hídrico y como el exceso de agua. El siguiente es determinación de materia orgánica en el suelo. Les voy a dar un pequeño procedimiento. La materia orgánica en el del suelo se puede determinar mediante la pérdida por ignición, donde la muestra del suelo se quema en un horno a la temperatura aproximadamente de 550 grados centígrados. La pérdida del suelo corresponde al contenido de la materia orgánica. La aplicación de esta misma, la cantidad orgánica es un indicador importante a la fertilidad del suelo y su capacidad para retener los nutrientes. El siguiente es análisis de nutrientes en el suelo. Algunos nutrientes pueden ser determinados gravimétricamente mediante la precipitación química. Por ejemplo, el fósforo puede ser precipitado como fosfato de magnesio amonio y luego se pasa a precipitado. La determinación de biomasa vegetal. En las plantas o partes de plantas que se cosechan y se pesan fresca,
Luego se secan en un horno y se pesan luego para determinar el contenido de biomasa que tiene. El estudio de minerales y nutrientes de los métodos gravimétricos permiten analizar minerales esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, los principales, y esos otros nutrientes en el suelo en las plantas nos ayuda a optimizar la fertilidad y la productividad agrícola. El control de la calidad, los métodos gravimétricos utilizan el control de la calidad de fertilizantes, pesticidas, fungicidas, entre otros. Garantizan que los insumos cumplan los estándares requeridos. Aquí entra que, por ejemplo, algún fungicida que requiera el comprador cumpla con las perspectivas que dice el producto o que ensaña el vendedor. La otra es la versatilidad. Estos métodos se pueden aplicar a una amplia variedad de muestras de suelo, como plantas, fertilizantes, como lo comentaba yo en las anteriores. Esto permite un análisis integral de diferentes aspectos relacionados con la agricultura. Aquí están nuestras fuentes de consulta. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Métodos volumétricos. ¿Qué son los métodos volumétricos? Los métodos volumétricos son métodos por los cuales se utilizan centímetros, milímetros y, por así decirlo, litros, metros cúbicos, los cuales se utilizan para medir sustancias por medio del espacio que ocupan dentro del entorno. En este caso hablaremos de las titulaciones. ¿Qué son las titulaciones? Son métodos para analizar la reacción entre dos sustancias, las cuales son el titulante y el analito. En este caso vamos a realizar el experimento en clase, o más bien ya lo hemos realizado, y aquí hablaremos en esta exposición sobre los tipos de titulaciones y sus características. Las características de los métodos volumétricos es que son precisos, permiten mediciones precisas del volumen de la solución, son veloces en comparación con otros métodos analíticos. En la simplicidad, la técnica de titulación es sencilla y puede ser llevada a cabo por personal con entretenimiento básico en laboratorio. Versatilidad. Se aplican una amplia gama de compuestos químicos y tipos de muestra. Muy buenas aplicaciones diversas. Se utilizan para determinar la concentración, ácidos, bases, sales u otras sustancias desconocidas, aplicadas en la medicina y en la industria agroalimentaria. En el costo son sumamente económicos y fiables siempre y cuando se apliquen de buena manera. Vamos a explicar los tipos de titulaciones. Titulación 1. Ácido-base. Es la determinación de un ácido o una base en una muestra. La titulación 2. Redox. Se utiliza para determinar una concentración de especies oxidantes. Titulación 3. Titulación complejimétrica. Se utiliza para determinar la concentración de iones metálicos. Y la titulación de precipitación se utiliza para determinar una concentración de iones en una solución. Relación con la masa. La relación entre las titulaciones y la masa puede variar dependiendo del tipo de titulación y del analítico específico que se está analizando. Para la preparación de soluciones estándar, antes de realizar una titulación volumétrica es necesario preparar una solución estándar de concentración conocida. Se conoce como titulante. Para la preparación de la muestra, para la titulación implica asegurarse de que esté en la forma adecuada para el análisis. Esto puede ser o incluir la muestra original o disolverla en un solvente apropiado. En algunos casos, la masa de la muestra original puede ser importante para calcular la concentración final de la sustancia que se esté analizando. Procesos en el laboratorio. Los procedimientos en el laboratorio para realizar titulaciones volumétricas generalmente siguen un conjunto estándar de pasos, que normalmente son 8, ¿no? Uno es la preparación de reactivos, 2 tenemos que calibrar nuestros equipos, 3 es la titulación, 4 determinación del punto final, 5 registro de datos, 6
re- reper- repetición y verificación. 7 tiene que el análisis, el resultado del análisis prácticamente. Y 8, análisis de resultados, prácticamente vienen siendo los mismos. También tenemos lo que es la aplicación en la agricultura, ¿no? Como primero tenemos los análisis de suelos. Los métodos volumétricos pueden utilizarse para determinar la concentración de nutrientes en el suelo. También tenemos el análisis de agua de riego. El agua de riego puede contener diversos minerales y contaminantes que afectan la salud de los cultivos. También tenemos el control de calidad de fertilizantes. Los métodos volumétricos pueden aplicarse para determinar la concentración de los nutrientes. Y por último tenemos determinación de pH del suelo. Los métodos volumétricos también pueden utilizarse para medir el pH del suelo.